El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y el día de hoy tomamos unos textos, algunos, del libro de Jonás. Jonás es un libro que habitualmente lo usamos para enseñarle a los chicos porque, claro, qué cosa más simpática, entre comillas, que un pez se trague al profeta y lo tenga ahí reservado en el estómago durante 3 días hasta que lo termina expulsando a la orilla. Y bueno, le enseñamos a los chicos la desobediencia de Jonás, que Jonás desobedeció a Dios y por causa de eso se lo tragó el pez. Y bueno, le enseñamos que hay que obedecer a Dios, que hay que obedecer a los padres, que hay que obedecer a todo aquello que nos enseña la palabra del Señor. Pero bueno, no es solamente o exclusivamente para niños la historia de Jonás. El Señor puede enseñarnos algunas cosas interesantes a nosotros, ya como adultos, ¿sí? Por eso vamos a leer versículo primero, capítulo primero, versículo primero. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bueno, ¿qué podemos decir para adultos, no? La historia de Jonás. En primer lugar, que nosotros, la historia de Jonás nos enseña que no podemos huir de Dios, no podemos escaparnos de Él. Y esto es lo primero que hizo Jonás. Cuando él recibe el mensaje de Dios que él tenía que ir y hablar en contra del pecado de la ciudad de Nínive, él no estaba de acuerdo con eso. Él no estaba de acuerdo porque Nínive era una ciudad capital de un imperio y eran muy malos, muy sanguinarios. Todo lo que ellos hacían provocaba mucho dolor. Cuando conquistaban otros pueblos, provocaba mucho dolor, y eso evidentemente a Jonás lo tenía mal, ¿sí? Entonces no veía con buenos ojos el hecho de que Dios tuviera misericordia de ese pueblo, porque era un pueblo muy malo, muy sanguinario. Entonces Jonás rehusó ir a predicar la palabra a aquel lugar y huyó de Dios. Intentó absolutamente todo, como leemos acá, se pagó un pasaje y allá vino en el medio del mar una tormenta. Bueno, empezaron a mirar adentro del barco quién era la persona que era responsable de esa tormenta, y él mismo le dijo: el responsable soy yo, porque yo tenía que ir a un lugar y rechacé, desobedecí a Dios, y es por eso que está pasando todo esto. Lo que tienen que hacer es arrojarme al mar y van a ver que esto se aquieta, que no hay tormenta. Y hicieron eso y tal cual, la tormenta se aquietó. El problema era Jonás. Todo esto era por causa de su desobediencia, de huir, pero el Señor había preparado, él pensaba que iba a morir. No, el Señor tenía preparado un pez que se lo tragara, y realmente, mi hermano, yo no sé, ¿no?, qué habrá sentido Jonás adentro del pez. En estos tiempos hubo un hombre que fue tragado por un pez y estuvo unas horas adentro del pez, y luego lo expulsó y salió y estaba vivo, estaba bien, pero la verdad que 3 días adentro de un pez, sin comida, sin agua, realmente una procesadora de Dios, ¿no? Yo me lo imagino ahí a Jonás, y bueno, él quería morir, y por eso tírenme al mar, y si ustedes me tiran, ustedes me están matando, no soy yo el que se suicida, así que entonces voy a ir al cielo. No, ¿qué cielo? Vos tenés que hacer lo que yo te dije que tenías que hacer, ¿no?
A veces nosotros pensamos que tenemos el plan perfecto para huir de Dios, para escaparnos de Dios, dejamos de conectarnos con los racimos, dejamos de ver los cultos, no estamos en las reuniones presenciales, pensamos que nos escapamos de Dios. Bueno, ya dijimos, se acabó Dios, esto se terminó, ya no estoy más con el Señor, ahora voy a hacer mi vida, voy a ser quien era antes. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y cuando entramos en la procesadora de Dios, siempre decimos, ¿no? Es mejor estar en el proceso de Dios, donde Dios trabaja con nuestra vida, nos perfecciona, que estar en la procesadora de Dios, ¿no? Jonás fue llevado a la procesadora de Dios. Y adentro de ese estómago, que no me lo imagino cómo debe ser, estuvo 3 días ahí dentro hasta que se dio cuenta que no iba a morir, se dio cuenta de que Dios no iba a permitir, que lo que tenía que hacer era obedecer al Señor. Allí dentro se humilló delante del Señor y entonces Dios hizo que el pez lo expulsara a la orilla para que fuera a predicar la palabra del Señor. Luego de haberse bañado, porque ahí adentro debía haber estado realmente complicada la situación. Lo segundo que nos deja esto, que toda decisión nuestra, sobre todo las desobediencias, de eso estamos hablando, tienen un costo. La Biblia dice que él pagó el pasaje para viajar a Tarsis. Bueno, ese fue un costo menor, pero siempre nuestra desobediencia lleva un costo, un perjuicio. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dicho al Señor que sí. Y el Señor nos está diciendo ahora lo que tenemos que hacer, porque en un momento dado nosotros dijimos que sí. La situación es que cambiamos de opinión. Y eso al Señor no le agrada y mucho menos lo va a mantener. Si vos ahora me decís que no, un día me dijiste que sí. Y yo me tomo de esto. Jonás era profeta. Jonás ya era un profeta. Jonás ya era una persona que le servía al Señor y no podía desobedecer ante lo que el Señor le dijera, aunque él no estuviera de acuerdo. Porque nosotros, mi hermano, que una vez que ponemos la mano en el arado, ¿sí? Eso lo que dijo Jesús, cuando nos ponemos a trabajar en el arado, no podemos mirar para atrás. Porque si miramos para atrás, la línea del arado va a salir torcida, vamos a hacer las cosas mal. Entonces, si un día le dijimos que sí al Señor, tenemos que mantener nuestra decisión, tenemos que ser firmes, porque Dios es un Dios firme, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que responde a su palabra, ¿sí? Una oportunidad, yo estaba muy conflictuado, orando delante del Señor, había montones de situaciones muy difíciles, y el Señor me habló de esta manera diciendo, ¿vos sos una persona de palabra? Y yo me quedé pensando y dije, sí, yo soy una persona de palabra. Cuando yo digo una cosa, la mantengo. No importa el costo, y aunque esto me signifique un perjuicio, mi palabra tiene valor. Sí, soy una persona de palabra, Señor. Eso le dije al Señor con mucha seguridad. Y el Señor me dijo, yo más. Y me dejó calladito, ¿no? Como diciendo, si vos sos una persona de palabra y cumplís tu palabra, yo quiero decirte que yo soy más que vos. Y que yo voy a cumplir lo que dije. Y que tenés que estar tranquilo. Mi hermano querido, nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios de palabra. Y nosotros tenemos que aprender a ser personas de palabra. Antiguamente, estamos hablando al comienzo del 1900, cuando yo trabajaba y era un veinteañero nada más, hablaba con personas de edad y ellos me contaban que antiguamente, en esos años, uno iba a comprar a un lugar y con la palabra, no firmaba absolutamente nada, con la palabra le daban el crédito. Y las personas eran responsables y pagaban y cumplían y no había ningún inconveniente. Nada que ver con los días de hoy. Porque hoy hay que firmar documento tras documento y aún así
no es garantía de que la gente cubra y pague las deudas y cumpla su palabra. Pero mi hermano querido, en el reino de Dios, Dios es un Dios que cumple su palabra. Él dice, en mí todo es sí y amén. Bueno, así nosotros tenemos que actuar, de igual manera. Y cuando nosotros no hacemos esto, hay un costo, un perjuicio, un gasto y una situación que fue ablandando la vida de Jonás. Y la tercera enseñanza o meditación que podemos tener sobre la experiencia de Jonás es que no tenemos que enojarnos tan rápidamente. El problema de Jonás es que él estaba enojado con Nínive. Él estaba en una actitud como de adversario de este pueblo, y Dios es un Dios de misericordia. Tenemos que saber que Dios ama a todas las personas. Esto es algo que Jonás tenía que saberlo, de que Dios amaba a todos, amaba al bueno como al malo. Y si la persona se arrepiente y cambia, el malo es más bueno que el bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Si el bueno por su bondad se apoya en su bondad y no cambia y quiere mantenerse en su bondad y no se arrepiente de sus pocos pecados, entre comillas, y el malo, reconociendo que es malo, se humilla y se arrepiente delante del Señor, delante de los ojos del Señor de señores y Rey de reyes, el malo arrepentido es más bueno que el bueno. Y eso pasaba en los días de Jesús. Los publicanos y los pecadores se arrepentían y los fariseos no. Y nosotros tenemos que entender esto, que para Dios lo importante no es las cosas que hayamos hecho, sino el arrepentimiento que tengamos por ella. Porque si la persona mala, con mal comportamiento, se arrepiente, insisto sobre esto, es más bueno que el bueno que no se arrepiente de sus pocas maldades. Por eso, mis hermanos, tenemos que mirar el libro de Jonás, no para los chicos nada más. Miremoslo para nosotros, miremos que a veces el enojo y la ira temprana nos aleja de los propósitos del Señor. Y busquemos el corazón del Señor para mantenernos en Él, para amar a los pecadores, amar aún a nuestros enemigos y servirle al Señor de todo corazón. Al Señor siempre hay que decirle que sí. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias en este día, te bendecimos, Señor. Señor, que esta historia de Jonás pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, enseñándonos que no hay mejor cosa que caminar en obediencia y en rectitud en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.